México. Hemos buscado esta mañana a un querido escritor, admirado escritor, que es Fabricio Mejía Madrid. Fabricio, que ha escrito muchos libros. Un buen día, junto con un monero caricaturista fuera de serie, que es José Hernández, decidieron hacer un libro. Fabricio escribió el texto, Fabricio escribió una novela y contó con la ilustración de José Hernández. Esta novela, este texto que se publicó hace algún tiempo, se llama Septiembre, Zona de Desastre. Septiembre, Zona de Desastre, que desde luego nos llevaba al septiembre de 1985, ese septiembre que, pues como este septiembre, sacudió a México de muchas maneras, además de la sacudida física, telúrica. Hubo una sacudida de otro tipo también, una sacudida política, una sacudida social, casi me atrevo a decir una sacudida cultural. Lo que marcó el septiembre de 1985 a México tiene muchos alcances e impactos. 32 años después, Fabricio Mejía, hoy estamos viendo cosas como las de Chimalpopoca, como las que están pasando en el Estado de México, como lo que ocurre en Puebla, como lo que sucede en Jojutla, como lo que además está pasando en Oaxaca y Chiapas por el sismo de días anteriores. Todo este momento que se está viviendo en México, recordando lo que pasó en el 85, pues en una mirada como la tuya, en una voz como la tuya, es muy importante comentar. Gracias, Fabricio, que me tomas la llamada esta mañana. Un abrazo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Pues sí, han pasado 32 años de aquel artículo inicialmente, después se convirtió en un libro de Carlos Monsiváis que se llamaba El despertar de la sociedad civil, que a partir de ahí empezamos a usar ese término de la sociedad civil se transmitió, digamos, de generación en generación. Ahora, en los rescates en los que he podido ver cosas, pues ahí está, digamos, la nueva generación haciendo más o menos lo mismo que hicimos nosotros en 85, ese libro que comentas, Carmen, en la novela gráfica que hice con el Monero Hernández hace unos años sobre el 19 de septiembre del 85, pues es muy parecida el ánimo, digamos, a lo que se ve hoy 32 años después, nada más que en manos de una nueva generación. Digamos, si le quitamos los aderezos tecnológicos, es decir, que ahora los movimientos sociales se acompañan con el Twitter y con el Facebook, y le quitamos, digamos, que ha habido, por ejemplo, casos en los que algunas víctimas que están enterradas vivas debajo de los cómo están hablando por teléfonos familiares, y es el celular un digamos, mecanismo para ubicar gente. Si quitamos todo eso, estamos más o menos haciendo lo que hicimos hace 32 años. ¿Qué hicimos exactamente? Yo diría que es algo así como eh, reformular no solamente la política, como dices, sino hay un cambio cultural que permanece, que ya se hizo una especie de pequeña tradición de algo que transmitir a otras generaciones, que es replantear la grandeza. Eso estaba yo pensando ayer, que estaba viendo a los rescatistas por toda la ciudad en los coches que traen los tapabocas, incluso como signo de orgullo. Hay dos grandezas que se enfrentan. Yo diría que la del gobierno es la de lo grandote, ¿no? Los grandes planes, las supuestas movilizaciones de la Marina y el Ejército para proteger, pero en ese país pasa algo muy peculiar, por llamarle de alguna manera. Dejamos al Estado, los ciudadanos le dejamos al Estado la posibilidad de matar, pero no le damos oportunidad de asistirnos a salvar. Le tenemos absoluta desconfianza y sospecha a todo lo que tiene que ver con expertos que llegan y nos dicen cómo salvar y rescatar a alguien en un derrumbe. Ahí no hay posibilidades de dejarlos asistir, ¿no? Y la grandeza de la sociedad, de los ciudadanos, es una
es una grandeza de lo pequeño. Yo diría lo que se ha transmitido es el arte de lo pequeño para un bien mucho más alto, ¿no? Que es simplemente salvar y el anonimato. Yo creo que es muy importante este heroísmo anónimo y multitudinario. Lo hemos visto, Carmen, bueno, tú has estado ahí en todos los derrumbes en tus reportes de CNN, cómo son literalmente, como tú decías, ríos de gente que quiere ayudar. Eh, y esa grandeza replantea, digamos, desde el 85 y mucho más ahora, replantea incluso la idea de la política, ¿no? Estamos acostumbrados a un Estado que nos pastorea, ¿no? Que tiene como esa idea de que conduce a la gente, ¿no? Y aquí en la organización de la sociedad civil hay pues un trato entre iguales, en donde se rechaza, digamos, la idea también de la política como el arte del boticario, ¿no? De que les vamos a administrar una medicina que va a ser muy amarga, ¿no? Pero es para su bien. Y en realidad la sociedad no cree en ese tipo de política, cree más bien que no es aceptable usar a los demás como medios, sino que todo mundo en nuestra igualdad somos fines en sí mismos, somos iguales por haber nacido nada más, ¿no? Entonces creo que si el Estado mexicano ha sido en estos últimos 20, 25 años el arte de repartir la crueldad, la sociedad nos muestra una vez más que hay otro tipo de política que es el arte de condolerse, ¿no? De dolerse con los demás, ¿no? Creo que eso es lo que estamos viendo y que es un desarrollo, una transmisión cultural de lo que sucedió hace 32 años, ¿no? Fabricio Mejía, bueno, pues sí, sin duda es obligado este ejercicio de revisión histórica de lo que sucedió con un país como el nuestro, con una capital en particular como la nuestra, de 1985 a la fecha. Y efectivamente, además, bueno, salvo la tecnología, los celulares, que no había ese desarrollo tecnológico, esta inmediatez, esta posibilidad tan poderosa, bueno, hay cosas esencialmente compartidas entre 85 y 2017, además de la fecha. ¿Qué me dices, Fabricio? Una coincidencia que no No, tiene límite, ¿no? no tiene, Es increíble. bueno, yo todavía no lo puedo creer. Es decir, lo más improbable era que un evento, una catástrofe natural en el mismo lugar se repitiera en la misma fecha, en una conmemoración además llena de equívocos de parte del poder, donde pues, había simulacros que sonaba la alarma cuando no era, había habido Sí. un simulacro a las 11, que pues nadie peló mucho, pero teníamos el 19 de septiembre en la cabeza y bueno, te lo han dicho ya los del Sismológico Nacional, por la cercanía y por la profundidad de la falla que se movió, se sintió mucho más fuerte el que afectó a Oaxaca y a Chiapas, pero yo creo que también la percepción estaba mucho más dispuesta porque era 19 de septiembre, pero a mí me sigue pareciendo increíble que haya sido, pero no, te decía, Carmen, la idea hace 32 años que que nos apuntó Carlos Monsiváis con aquello de Podemos la tener al sociedad doctor. civil, era no solamente una sociedad civil eh, de la emergencia, una comunidad de estas que se forma súbitamente por la urgencia y por la sospecha de que el gobierno no nos va a ayudar a salvar, ¿no? Que lo que el gobierno quiere hacer, como ya hubo tentaciones por ahí, es meter máquinas rápidamente. Cuando hace, la verdad, 32 años, yo estaba acordando con unos amigos de aquella brigada, ya parecemos viejitos, pero de aquella brigada del 85 nos acordábamos que todavía al día 40 nosotros habíamos sacado a una persona viva, precisamente en la Roma. Y digamos que la idea de la sociedad civil era
que es una redistribución del poder. En este país todo está mal repartido, pero lo que está peor repartido es el poder. Y entonces hay una especie de toma de soberanía de la gente en la calle, te digo anónimamente, lo que le da todavía más un carácter heroico a todas las acciones que se llevan a cabo, eh, y es como una redistribución que dura unos días, efectivamente puede durar 40 días, pero no más hasta que entran las máquinas, del poder de decisión, ¿no? Se invierte la desproporción habitual que sentimos los vecinos, los ciudadanos, frente a la cúspide del poder que todo lo decide y todo lo mandata, a estos que les llamaban los teóricos italianos los atletas del poder, ¿no? Que son pues, los altos funcionarios. Esa desproporción que sentimos los ciudadanos y los vecinos frente a ellos se invierte en estos momentos, en los momentos de urgencia y de rescatar y de salvar y de apoyar, y van en contra de esta idea de que ustedes quédense en sus casas, no estorben, no, es mejor que no participen, y se redistribuye el poder de una manera que plantea, digamos, una manera de hacer política que ojalá fuera la manera de hacer política en tiempos de no catástrofe, que es pues rescatar la pertenencia mutua, ¿no? Y rescatar la dimensión humana de la ciudad también, ¿no? Hay una idea, digamos, en los últimos 5 años, en el gobierno de Mancera, ha sido la ciudad de las inmobiliarias, ha sido la ciudad de dejarles construir y construir y construir en la del Valle, en la Narvarte, en la Roma, en la Condesa, dejarles hacer edificios sin ton ni son, por el puro negocio, y una ciudad que se nos presenta como inalcanzable, ¿no? Yo decía, bueno, vivir en esta ciudad es sufrirla, pero en estos momentos pues le replanteamos una dimensión humana, ¿no? La lección creo que del 85 creo que fue aprendida, ¿no? Me acordé mucho ayer de esa frase de Albert Camus que decía que es por la humildad por donde se cuela la esperanza, ¿no? Y creo que en lo pequeño, nuevamente la ciudad y muchos otros Morelos también y Puebla han demostrado que es en lo mundano, en lo plebeyo, en lo anónimo donde puede estar nuestra salvación. Donde puede estar nuestra salvación, este rescate de la grandeza, que es como empezaste esta conversación. Sí, la grandeza de lo pequeño, de lo breve, de lo que no es un gran plan, ¿no? Es esa grandeza de lo que nos redime con una ciudad descomunal, ¿no? De llevar una pala a un lugar, de hacer un sándwich para compartir, de lo pequeño que se convierte en enorme y grande. En enorme y grande, yo lo vi ayer en tu transmisión de CNN, desde la Roma, ese muchacho que llegó con su láser que era fundamental para saber el lugar. Sí, ¿no? Fue fantástico. Estaba enterrada la persona. Eso es un acto que él mismo no considera un acto grande ni maravilloso, se convierte en un acto de grandeza en lo pequeño, en lo más mundano. Alguien que tiene un láser y tiene la pasión por los demás para correr a entregarlo, ¿no? Sí, fue fantástico, y eso retrata. Pero, perdón. Eso que es, Fabricio, no es una alarma, ¿verdad? Sí, pero mía. Oye, Fabricio, no hagas eso, por favor. No. Fabricio, no hagas eso, porque aquí ya te imaginarás qué susto nos pusiste en este instante. Sí, no, perdón. Oye, pero retomemos este hilo, si no te importa, porque yo coincido contigo que lo que ayer pudimos vivir en la Roma, en la transmisión nocturna compartida con CNN y Mario González, retrata muy bien, porque ¿qué pasó? Estábamos ahí parados, transmitiendo para la televisión con un focote tremendo, ya sabes la cantidad de energía y de luz que se pone en las transmisiones televisivas, y de pronto alguien grita: apaguen las luces,
Imagínate para una producción de televisión, es como apagar las luces para la televisión, es algo inaudito. Pues las Esa es, apagamos, pues las ajá. apagamos y transmitimos a oscuras. Desde luego había la cámara prendida, etcétera, pero no la luz, este foco que se pone, estas lámparas que se ponen para iluminar la escena donde están los comentaristas o la gente que estamos en la televisión. Y bueno, cuando grita alguien, apaguen todo, pues nosotros apagamos la luz en plena transmisión en vivo. Y después lo que fue ocurriendo fue esto que tú narras, que realmente retrata muy bien este músculo que está activado en este instante. Estaban pidiendo que se apagaran las luces, tal como lo narramos en la noche, porque alguien identificó, alguien creyó ver una pequeña luz roja en algún montoncillo de piedras, y Exacto. esa sola posibilidad de que alguien tuviera o un teléfono encendido o algo encendido abajo de los escombros, pues hacía imperativo que todos los esfuerzos se pusieran ahí, y desde luego la luz estorbaba. Había que dejar a esa pequeña luz que existiera, si es que finalmente existía, y entonces, bueno, pues se apagó la luz, etcétera, pero de pronto empezaron a decir, ¿y dónde estaba la luz? ¿O en qué punto está el foco? El pequeño foco que parecía ser de un celular o de alguna cosa así, y Ujú. entonces lo que acabó sucediendo es que se apagan las luces, y ahora había que identificar de alguna manera las zonas en que creían que estaba eso, y por eso necesitaban una de esas lamparitas de láser, y entonces empiezan a gritar una lámpara láser. Y había ahí decenas de personas, no sé cuántas personas, pero muchísima gente de todo tipo, ciudadanos repartiendo panes, ciudadanos repartiendo cafés, ciudadanos quitando escombros por un lado, los rescatistas arriba del monte de escombros, etcétera. Y entonces empiezan a decir una lámpara de láser, y nadie traía una lámpara de láser, desde luego. En ese momento no había alguien que tuviera en la bolsa ese elemento que era indispensable. Y en la transmisión, tal como lo viste, Fabricio, de CNN, bueno, dijimos, pues si alguien del público que esté cerca de aquí tiene una lámpara de láser, que la traiga aquí directamente con la ingeniera Mónica Zamudio, que fue la que estaba solicitando la lámpara. Y tal como lo viste, llegó corriendo ese muchacho, Emiliano se llama, Emiliano Ah, Sánchez, sino Emiliano Sánchez llegó corriendo con su lamparita. Y como estábamos parados ahí, pues el punto de atención de donde llegó la ayuda fue ahí mismo, y pudimos conversarlo tal como lo viste en la televisión, tal cual pasó y tal cual retrata la rápida reacción de la gente, porque así como en ese lugar de Álvaro Obregón, en donde está colapsado un edificio de 6 pisos y están haciendo ajá. una tarea de rescate, ya han salido ahí varias personas vivas, y hay una expectativa muy importante en ese edificio de 6 pisos en el Álvaro Obregón de que puedan rescatar a más personas con vida. Así como ahí ocurrió eso, pues lo mismo vimos, Fabricio. Y ahora vamos a otro tema que también me gustaría mucho tu opinión, que es el tema de la niña que está en el Enrique Sí. Repsamen, porque así como vimos lo de la lámpara láser en la transmisión de CNN, ayer que Porfirio Patiño, Jovel Álvarez y nuestra querida Laura Castellanos nos enviaban información de esa zona de Cuapa, donde está este colegio Enrique Repsamen, bueno, Ujú. ellos empezaban a describir, por ejemplo, la llegada de ambulancias militares, si no me equivoco, llegaron 5, Sí. y empezaban a narrar en vivo cómo pedían sábanas térmicas, cómo Ujú. pedían camillas rígidas con equipo completo, cómo pedían cierto tipo de medicamentos, cómo pidieron incluso, fíjate, cómo pidieron y gritaban un neurocirujano. Y había ahí una Ah, fila de doctores esperando, no había ningún neurocirujano en ese momento, pero a los minutos llegó en una ujú. motocicleta un neurocirujano, y todo eso es lo que está pasando. Es este Claro. pulso del momento que estamos viviendo, que deseo, estoy segura que junto contigo y con quien está escuchando esta narración tuya y mía en el público, deseamos seguramente todos que esto no sea flor de un día, que esto represente algo más, que esto signifique para un país que requiere una sacudida no telúrica, sino de otro tipo, que esto signifique un impulso para una sociedad que ha aguantado, Fabricio querido, de todo. No, de todo. De todo es lo que te decía, aguantamos hasta la idea de que el Estado mate, ¿no? Como ha sucedido, pues, prácticamente hemos vivido 2 sexenios de matanza, donde pues sean
narcotraficantes, crimen organizado o lo que sea, no ha habido órdenes de aprehensión, no ha habido juicios, no ha habido sentencias de un juez, simplemente ha habido matanzas. Pero en lo que se invierte el poder, ¿no? En el momento en que el poder regresa a la soberanía de la gente, que la soberanía está en manos de la gente, bueno, están los guantes con carnaza de la gente. Uh-huh. Ahí cuando regresa esa soberanía es cuando nos damos cuenta, fíjate de esto, Carmen, la importancia de este médico que llega en motocicleta a la escuela Reto. Fabricio, se cortó la comunicación. Colgamos y volvemos a hacer la llamada con Fabricio Mejía, colega periodista de la revista Proceso, escritor magnífico, con quien estamos hablando esta mañana. Créame que es importante, creo, pues escuchar estas voces, escuchar a gente que se ha dedicado a la literatura, al periodismo, en este caso a hacer un libro fantástico como el que estamos comentando, que hizo junto con Héctor, ya está, perfecto. Con Hernández, este libro con José Hernández y todo lo que hemos aquí comentado en 1985. Y te seguimos oyendo, Fabricio, porque al final también un insumo para el momento que vivimos son las ideas. Un insumo para el momento que vivimos es la comunicación, la reflexión colectiva, la reflexión individual, lo que entendemos por el momento que vivimos, lo que entendemos como situación que puede devenir en mejores cosas para México, pues al final las ideas, la mente, las luces que puedan dar personas como tú son muy importantes. Así que, Fabricio, estamos en esta parte donde nos detuvimos precisamente en este pequeño gran momento de este muchacho Emiliano que llega corriendo con la lámpara láser, o de este neurocirujano que atendió la llamada de inmediato y llega en una motocicleta para atender la urgencia. Todo esto es verdaderamente fenomenal. Exactamente, entonces te digo, fíjate cómo esa grandeza que se, digamos, refiere a una forma de ser político, en el sentido de la ciudadanía que se asiste mutuamente entre iguales en una ciudad, en una polis. Bueno, aquí se cortó Fabricio. Está, por cierto, en lo que restablecemos la comunicación con Fabricio, está Pablo Pérez en la línea. Es que lo tenemos ahí desde hace rato a nuestro colega fotoperiodista. Lleva 40 y tantas horas recorriendo la capital del país, Pablo Pérez García, fotoperiodista, a quien le aprecio mucho que se incorpore a esta conversación, a que nos cuente qué está viendo en las calles, a que nos digas, Pablo, cómo han sido las cosas. Vas capturando imágenes, haciendo fotoperiodismo, viendo cosas como las que en este instante estás viendo allá en Santa María de la Ribera. Pablo, gracias por tomar la comunicación. Bienvenido. Sí, buenos días, Carmen. Pues muchas gracias. Y sí, efectivamente han sido 2 días de mucha intensidad. Yo creo que ninguno del gremio ha descansado realmente mucho. Incluso ayer, cuando me disponía ya a descansar, pues en un trayecto que normalmente hago 20 minutos, me hice 40 por las ganas de pasar a ver cómo había pasado la noche, sitios que vi de madrugada. Y a ver cómo estaban por la mañana, a ver cómo estaba la gente. Creo que es para todos nosotros, va a ser un ejercicio muy interesante una vez que esto haya pasado, que sabemos que no va a pasar en 1 o 2 días, sino en mucho tiempo más, detenernos, así como nos hemos detenido tantas veces a ver los testimonios visuales del 85, y a lo mejor vamos a poder verlo con otra dimensión. Pablo, ¿qué has ido viendo? Ahorita estás en Santa María de la Ribera, cuéntanos qué se ve ahí, en esta parte de la ciudad. Bueno, realmente yo estoy ahora en Santa María de la Ribera porque me desactivé, estuve trabajando hasta las 7 de la mañana, y este es uno de los lugares a los que vengo porque aquí hay una paz. Conoces el kiosco Morisco, conoces la Alameda de Santa María la Ribera, y ¿cómo no? Y es un lugar para descansar, más bien, para mí. ¿Y cómo está la cosa ahí? ¿Está tranquilo? Cosa está bien. Aquí la cosa está bien. Estos edificios antiguos de 100 años o más, estas construcciones, pues resistieron de una manera
admirable. Yo estaba en algún momento hasta preocupado la primera vez que pasábamos por acá, después de pues el espectáculo que es cruzar la Roma Condesa, y uno llega aquí y no, obviamente no es que no haya pasado nada, pero de todas maneras es un barrio de construcciones más resilientes, pero lo que sí hay, y yo creo que te has dado cuenta, como todos nos hemos dado cuenta, es que esta ciudad parece que está amaneciendo como si fuera un 1 de enero, ¿no? En silencio, un silencio que no escuchamos comúnmente, no sentimos. Y es algo mucho más fuerte en las noches, cuando salimos de los sitios de búsqueda y rescate, cuando salimos de los lugares de acopio o de los albergues y andas por la calle. Son unas calles con un silencio al que no estamos acostumbrados. Pablo, siendo fotoperiodista, estás desde luego con un ojo de esa manera observando las cosas. ¿Qué escenas son las que van a dejar la huella en la historia? Porque este momento de México, desde luego, es un momento para la historia, indudablemente. Yo decía hace algunos minutos que indiscutiblemente una de las escenas que desde luego se destacan más es la del puño en alto. El puño en alto, que es la señal para pedir silencio. Es una escena de una fuerza simbólica tremenda, ¿no? Es una escena realmente conmovedora, o sea, la hemos visto yo creo que cientos de veces en toda la ciudad, estas 2 noches, este día y medio más, día y medio, Oigan. y no deja de conmoverte cada vez, porque la gente hace caso, porque la gente sabe que, que que lo que se juega ahí es la vida, ¿no? Lo decía Saulo Ruiz, compañero del País, lo decía, lo resumió más o menos, lo parafraseo porque no lo recuerdo perfectamente. México esta noche es un puño cerrado, esperando que haya una voz llamando por nosotros, ¿no? Entonces, algo bueno, tal vez los fotógrafos no somos tan buenos con las palabras, pero me pareció cuando lo dijo, sí, eso es lo que somos ahorita, porque ese puño cerrado no es nada más lo imperativo del silencio. Ese puño cerrado es una señal de esperanza. Estamos esperando que esa voz, esa persona que tiene todavía voz para pedir ayuda, logre hacerse escuchar. Entonces, yo creo que esa es una de las imágenes fortísimas, ya se volvió icónica, sin duda, en estas pocas horas, y se nos va a quedar en la vida para siempre. Es una imagen de lo que acabas de decir, pero también, y te invito, Pablo, a que escuchemos, se incorpora de nuevo Fabricio Mejía, con quien estábamos hablando, se cortó la comunicación y entró la tuya, así que si no les importa, Pablo y a Fabricio, combinamos la conversación para seguir de cerca lo que están pensando, planteando y viendo en este momento tanto Pablo Pérez García, fotoperiodista, como Fabricio Mejía, con quien estábamos hace rato escuchando pues lo que tiene que decir en este momento. Así que, Fabricio, de regreso en la conversación, gracias nuevamente por estar aquí. Sí, se cortó, Carmen. Oye, no, bueno, yo quería decir sí, algo sí, sobre esto, sobre el puño. sobre el puño y el silencio. También se invierten esos símbolos en esta redistribución del poder súbita que hay en los derrumbes y en el ánimo de la ciudad y en general de las ciudades afectadas. En este movimiento no hay individuos excepcionales, ¿no? Es el heroísmo de los derrumbes, tiene una componente fundamental que es anónimo, y donde la muchedumbre, digamos, donde los ríos de gente que quiere ayudar es igual y en la igualdad de haber nacido nada más, ¿no? Por eso se da, digamos, se habla mucho de afecto, se habla mucho de dolor, de expectativas, ¿no? Contra el discurso oficial típico, normal, al que estamos habituados del poder, que se abstrae y que se aleja de las cosas, ¿no? O que
lo plantea todo como un espectáculo, ¿no? Como ha sido y fue la cobertura de ayer de los canales monopólicos. No, aquí en los derrumbes hay, en ese puño del que se hablaba, los ciudadanos se hacen cercanos, se hacen empáticos en las noches, ¿no? Ese silencio precisamente quiere decir una empatía, una especie de tregua de la competencia horrible una ciudad de este tamaño, donde lo que es amistad, digamos, la amistad diurna, se convierte en una empatía nocturna, en la oscuridad, ¿no? En todas estas zonas que parecían cueva de lobo, en cuanto oscurece, y entonces por eso los políticos del gobierno nos suenan lejanos, nos suenan como reclutados de un mundo que está completamente apartado de nosotros, ¿no? Y además nos resultan patéticos todos los avisos del presidente de la República y sus secretarios y de los gobernadores y el jefe de gobierno nos parecen salidos de otro mundo, porque y además como pérdida de tiempo, porque lo importante no es lo que ellos puedan decir, lo importante no es lo que puedan anunciar, porque además este gobierno cree que hace cuando anuncia o solo anuncia, sino salvar a alguien, ¿no? Y esto creo que es lo fundamental, lo que decíamos hace rato de los íconos de estos días, de estas horas, el chico del rayo láser, el neurocirujano montado en una moto para llegar a un rescate. Esos son los individuos que no son excepcionales en el sentido que estamos acostumbrados, ¿no? De el candidato, el diputado, incluso el deportista, el actor, la actriz, etcétera, sino que son en la medida en que son iguales y que los percibimos como iguales a nosotros, su empeño es mucho más agradecible, y es ahí donde yo te decía, Carmen, que se replantea el término de grandeza, ¿no? Que no es la grandeza de lo breve, es la grandeza de lo pequeño, frente a la grandeza del anuncio del gran plan de rescate del país, que cada 6 años baja desde la presidencia de la República. Y en ese sentido también, si el silencio es empatía, no soledad, también el puño cerrado no es en este momento todavía un signo de indignación normal, ¿no? Sino es un símbolo de expectativa, ¿no? Uh-huh. Y creo que esas cosas que se dan, donde se invierten los símbolos, se invierten las reglas de lo que llamamos autoridad, porque aquí los que tienen autoridad son no los que saben o los que están en la cúspide del poder, sino los que están metidos en picar, en los escombros, en hacer un sándwich, en llevar el agua, etcétera. Esa inversión es una cosa que hace 32 años hicimos, que es, yo diría en una frase, abrazamos nuevamente, una vez más, a la ciudad que nos devora. Abrazamos una vez más a la ciudad que nos devora. Qué frase la tuya, Fabricio Mejía. Déjenme entrar en la recta final de esta conversación en este momento, pero desde luego está abierta la puerta y seguimos hablando, si me lo permiten, en otros momentos. Este tema es continuo, desde luego hay que seguir de cerca las informaciones, los reportes, los datos, los informes, pero esta parte también es importantísima de leer la situación que vivimos, de darle un alcance, un contenido, un significado. Y aquí nos estamos deteniendo, Pablo Pérez, fotoperiodista, en esto que estamos coincidiendo, va a ser parte de las imágenes que van a quedar registradas en fotografías como las que vas a difundir, estás difundiendo tú y muchos otros espléndidos fotoperiodistas que hay en México, y este tema del puño en alto pidiendo silencio, pues bueno, abarca todas estas dimensiones que ustedes están diciendo, y abarca también esta expresión, este código que se ha construido entre la población para decir silencio, para escuchar las señales de vida. Bueno, de alguna u otra manera también es un símbolo, déjenme decirlo de esta manera, de una suerte de poder, ¿no? De un poder ciudadano que en este momento se está expresando así.
Recordabas, Fabricio, a nuestro querido Carlos Monsiváis, que construyó el concepto de sociedad civil, precisamente a partir de lo que ocurrió en 1985. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de 1985? Bueno, has hecho reflexiones muy importantes, pero aquí tenemos también esta otra parte. Y volviste al tema de autoridades que dicen, ya no vengan más, quédense en su casa, no estorben, en pocas palabras, nosotros nos encargamos. Y esto es todo un tema porque al final es un llamado como aquel que hizo la autoridad en 1985, una autoridad totalmente rebasada, y un llamado de una autoridad que dijo, ya váyanse a sus casas, y la gente no se fue, Fabricio, la gente Así no es. se fue a sus casas. Así es. Sí, este llamado me recuerda mucho, es un llamado antipolítico, ¿no? Pertenece a los mitos antipolíticos, ¿no? De Sí. decir, ¿sabes qué es el mito de la Torre de Babel? Es, Dios no permite que los ciudadanos o los habitantes de Babel hagan una torre que lo alcance, y entonces dice dispérsense, ¿no? Es el mito antipolítico por antonomasia. ¿Por qué dice que se dispersen? Porque no quiere compartir el poder. Y aquí de lo que se trata no es de compartir el poder, es de que la sospecha de que no van de que no se puede confiar en ellos para el salvamento, es tal que mejor la tomamos nosotros en nuestras manos. Es decir, a lo que se le da más importancia, por supuesto, es al rescate de los vivos que están, que de alguna manera, Carmen, Pablo, los vivos se han sacrificado, digamos, en una manera simbólica, para que nosotros sobrevivamos, ¿no? Para que a nosotros no nos suceda la tragedia por encima. Y entonces esa idea, la culpa del sobreviviente se le llama, es la que nos activa y la que nos hace desconfiar de un gobierno al que no se le puede confiar ningún rescate más que los bancarios, ¿no? ¿Y ni? Y entonces... Oye, ¿y ni? ¿Cómo? ¿Y ni? El rescate bancario, bueno, ¿qué te puedo decir? A veces ni es, bueno, Oye, exactamente. es todo un tema el rescate bancario y el Fobaproa. Ahí seguimos, pero este rescate es de personas vivas e iguales, ¿no? Y entonces no le podemos confiar en una cosa tan importante como esa, ¿no? Los dejamos que hagan planes para combatir el crimen organizado, es decir, les damos permiso para matar, les damos permiso para matar en otro sentido, o repartir la crueldad en los rescates bancarios, en la contratación de compañías de sus primos, amigos y compadres, pero en lo que es más importante, que es el rescate de una vida, no les damos nunca oportunidad de asistirnos, ¿no? Si acaso, digamos, lo hemos visto en los derrumbes, si acaso la presencia de la Marina y del Ejército pues es tolerada, digamos, como una presencia entre los rescatistas, pero realmente los que saben en estas situaciones son los que están metidos en las grietas y que conocen cada piedra, cada varilla, que respiran el polvo. Ese es en quien confiamos para salvar vidas. Y de otra manera, digamos, esa grandeza de lo pequeño, que te decía que es un signo característico de nuestra sociedad civil, como le llamó Monsiváis, esa comunidad súbita, instantánea, replantea de entrada un tema, pues el tema de la política. El tema de la política es ver quién y cómo se toman las decisiones. Bueno, en este caso las decisiones se toman colectivamente, instantáneamente, y casi, digamos, de una manera que prescinde de la autoridad. Y por eso la autoridad, como en el mito de Babel, dice, no, dispérsense, ustedes no saben, ustedes en realidad lo que hacen es estorbar, ¿no? Y lo que quieren es arreglar el problema. Ayer veíamos este anuncio que hizo el presidente de la República desde el comando de vigilancia intrusiva contra los secuestros, donde habla de la reconstrucción. Claro, lo que les urge es meter las máquinas y dispersar ese, como el que tú llamas el poder ciudadano, ¿no? Dispersarlo, porque ahí es donde se toman las decisiones,
y se crea una nueva autoridad, que es una autoridad que efectivamente no prevalece, porque no es una autoridad electa, no es una autoridad en el sentido legal, sino que es una autoridad de los hechos y de esa grandeza de lo pequeño que tiene la sociedad civil. Pues ahí está, Fabricio Mejía, este panorama que ves. Pablo Pérez García, fotoperiodista, ¿cómo te despides de esta parte de la narración? Porque seguimos al habla, si me lo permiten los dos. Pablo. Bueno, pues yo creo que siguiendo un poco la idea de Fabricio, que la expresó seguramente con mucha más claridad, yo creo que esta horizontalidad lograda a partir de estos hechos nos deja no solamente en un asunto de equidad, sino para mí es pensar que lo que tienes, lo que sabes hacer, lo que te distingue, te puede hacer indispensable porque recuerdo claramente haber visto de muchas escenas de búsqueda y rescate y saber que ahí los que están haciendo las labores indispensables son trabajadores de la construcción, son los maestros que le decimos maestros así casi como de una manera tan coloquial y tan sencilla, y que tienen esas habilidades porque saben utilizar un marro, porque saben utilizar una cegueta y cortar una varilla de verdad, porque saben cómo se parte una placa de concreto. Ese conocimiento es no solamente necesario, es indispensable en este momento, y así como como esta generación de ciclistas urbanos que tenemos ahora se ha hecho indispensable porque mandan mensajes entre los centros de acopio en las horas en las que no había ningún otro tipo de comunicación electrónica y acarrean cosas con una velocidad. El día de ayer tú sabes que era imposible moverse por las calles por el gran caos vial, y en cambio estos ciclistas se pusieron ahí y fueron indispensables. Entonces creo que es una manera de pensar que no es que todos somos iguales solamente, no somos indispensables unos a otros. Pérez García, un fuerte abrazo, fotoperiodista. Seguimos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Gracias, Fabricio, por tomar esta llamada. Seguimos al habla, si te parece. Gracias, Carmen, te mando un gran abrazo. Igualmente, un gran abrazo para ti, gran abrazo para Pablo. Y bueno, pues hablando de lo que dice Fabricio y de lo que dice Pablo, esta expresión horizontal de la sociedad. Hemos escuchado estas dos voces sumamente interesantes esta mañana, que están narrando, leyendo, interpretando, compartiendo ideas sobre el momento que vivimos, y bueno, pues esta expresión horizontal de la sociedad, hablando de